nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escuchemos el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo estaba Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, y fijando los ojos en Jesús que pasaba, dijo: Este es el Cordero de Dios. Los 2 discípulos, al oír estas palabras, siguieron a Jesús. Él se volvió hacia ellos y, viendo que lo seguían, les preguntó: ¿Qué buscan? Ellos le contestaron: ¿Dónde vives, Rabí? Rabí significa maestro. Él les dijo: vengan a ver. Fueron pues, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que oyeron lo que Juan el Bautista decía y siguieron a Jesús. El primero a quien encontró Andrés fue a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que quiere decir el ungido. Lo llevó a donde estaba Jesús y éste, fijando en él la mirada, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, tú te llamarás Kefas, que significa Pedro, es decir, roca. Palabra del Señor. Hemos visto en estos días cómo después de la Navidad Jesús empieza a manifestarse de diferentes maneras. Juan el Bautista da este testimonio, señala a Jesús, está con aquellos 2 discípulos, Juan y Andrés, y ve a Jesús y dice: este es el Cordero de Dios. Y entonces estos 2 discípulos empiezan a seguir a Jesús. Este evangelio está cargado de signos muy hermosos. Primero, a veces en nuestra vida necesitamos de un Juan el Bautista que nos señale a Jesús. No es el Mesías, esa persona. Y a veces nos encariñamos tanto con esa persona que se nos olvida quién es el importante. Y puede suceder que es un sacerdote el que te señaló el camino, el que te orientó a Jesús, y te encariñaste con ese sacerdote, y qué bien. O puede ser una catequista, o un profesor, o una persona de iglesia que te orientó y te mostró a Jesús. Y tú le das gracias a Dios porque conoces al Señor, porque conoces a Jesús. Pero esa persona solo te indicó quién es el verdadero Mesías, el Señor. Esa persona va a desaparecer de tu vida a lo mejor, o simplemente va a llegar otro que te va a seguir indicando el camino. Me refiero, y ustedes lo saben, cómo a veces sacerdotes van, sacerdotes vienen en nuestras parroquias, y a veces sentimos un especial afecto con alguno de ellos, está bien, o con algún catequista o con alguna persona, pero no olvidemos quién es el importante, es Cristo. Y aunque esa persona te señaló a Cristo de una manera increíble, no hay nadie que predique como Él, no hay nadie que te hable de Dios o te haga sentir o vibrar con una homilía o con un consejo como esa persona. El importante es Cristo. Fíjate cómo aquellos 2 discípulos de Juan se van, dejan a Juan y empiezan a seguir a Jesús, porque Jesús es el importante. Juan lo había dicho: es necesario que Él crezca y que yo disminuya. Yo no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Estos 2 discípulos entienden: Él es el Cordero de Dios, Jesús. Lo siguen. Jesús se vuelve hacia ellos y les dice: ¿qué buscan? Y ellos dicen: ¿dónde vives? Jesús dice: vengan y lo verán. Se trata de que no basta con tener información de Cristo. Atención a eso, no basta con saber mucho de Biblia o tener mucho conocimiento histórico o de libros. Es necesaria una experiencia de Cristo. Por eso Jesús les dice: ¿qué buscan, maestro? ¿Dónde vives? Jesús no les dijo: en tal dirección, vivo en tal casa, ahí estoy. Y ellos: ok. No, Jesús les dice: vengan, porque no basta saber cosas del Señor. Es necesario tener experiencia de Él. Dice que se quedaron con Él aquel día. Juan ya había pasado para ellos. Juan fue una etapa muy hermosa, muy buena, muy importante, pero es etapa pasada. Ahora sigue Jesús. Y con Jesús es la experiencia, Jesús es estar con Él. ¿Cuántas veces no se nos invita a un retiro? Es muy bonito cómo la gente comparte que vivió un cursillo de cristiandad, una albernia, una evangelización, y eso marcó su vida. Para ellos marcó su vida. Ese fue el retiro, ese fue su albernia, ese fue su cursillo de cristiandad, su evangelización, su retiro de promoción o como le llames.
para ellos fue ese momento. Dicen, eran como las 4 de la tarde. Fíjate qué importante que se le quedó grabada la hora. Y entonces se quedaron con él. No nada más les dio información, sino les dijo, vengan, porque se trata de experimentar mi presencia. Y entonces a partir de ahí, la vida de aquellos discípulos cambia. Tan impactante es que estos dos discípulos se convierten en discípulos de Jesús y luego van por sus hermanos, Juan y Andrés, van con Simón Pedro, con Santiago, y le dicen, hemos encontrado al Mesías. Y Pedro, fíjate, diríamos, Andrés lo conoció primero. Andrés, el hermano de Simón Pedro, conoce primero a Jesús. Y cuando llega, Jesús le dice, tú te llamarás Kefas, tú serás roca, la roca de los apóstoles, la roca de la iglesia. Fíjate qué importante la labor de estos dos discípulos. Juan les dice, él es el Mesías, Juan el Bautista. Juan y Andrés van por aquellos otros. Y así es como va creciendo la iglesia. El grupo de los dos, aquella pareja de primeros discípulos, se convierte en 4. Aquellos 4 se van a convertir en 12. Aquellos 12 se van a convertir en 120. Van a ser más, pero 120 en Pentecostés. ¿De qué nos habla esta palabra? Que así el Señor después nos lo va a decir, que es como una semilla de mostaza que va creciendo, etc. Nosotros a veces necesitamos algún Juan el Bautista, algún Juan discípulo, algún Andrés que nos indique, que nos traigan a Jesús. Pero a veces también nosotros podemos ser ese discípulo que traiga a otros al Señor, que comparta la alegría de conocer al Señor. Jesús es el Cordero de Dios, Jesús es la salvación, Jesús es la alegría y la solución para nuestra vida. Que nosotros atraigamos a otros al Señor y nos dejemos conducir hacia Él. Que así sea. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén.